¿Has oído hablar alguna vez de Melquisedec? Un personaje enigmático en la Biblia, pero uno que parece jugar un papel crucial en la historia de las Escrituras. ¿Pero quién fue realmente? Descúbrelo ahora. Melquisedec es una figura extremadamente intrigante que aparece en momentos breves pero significativos en los escritos bíblicos, para luego desaparecer misteriosamente. Aunque su nombre se menciona en algunos pasajes, su identidad sigue envuelta en misterio, tanto en la historia de Abraham en el libro de Génesis, como en la narrativa de David en el libro de Salmos. La figura de Melquisedec ha generado diversas y fascinantes interpretaciones a lo largo de la historia, con eruditos intentando desentrañar quién fue y su papel dentro del contexto bíblico. La primera vez que Melquisedec aparece en las Escrituras es como el rey sacerdote de Salem, una ciudad que más tarde se convertiría en Jerusalén. El nombre Melquisedec, en hebreo, se traduce como rey de justicia o rey justo. Su figura se presenta en el capítulo 14 del libro de Génesis, dentro de una cuenta que es en sí misma enigmática. La historia comienza con un conflicto militar importante, en el que Abraham, con un ejército fuerte e impresionante, se involucra en una batalla contra 4 poderosos reyes del norte de Canaán. Después de la victoria de Abraham, Melquisedec emerge como una figura central, trayendo pan y vino y bendiciendo a Abraham. Sin embargo, la Biblia no revela su origen ni a qué pueblo pertenecía, dejando espacio para interpretaciones y especulaciones sobre su verdadera identidad. En el encuentro descrito en Génesis 14, Melquisedec se presenta como el sacerdote del Dios Altísimo, reconociendo así su autoridad y poder espiritual. El momento culmina con Abraham honrando a Melquisedec al ofrecerle un diezmo de todo lo que había conquistado. La bendición pronunciada por Melquisedec sobre Abraham, que fue entregada con palabras de alabanza a Dios, refuerza la idea de que Melquisedec poseía una gran estatura espiritual, respetada en aquellos tiempos. No obstante, más allá de este breve encuentro, no se sabe más sobre Melquisedec, dejándolo como una figura profundamente misteriosa en las Escrituras. A lo largo de los siglos, muchos eruditos han intentado descifrar el enigma de Melquisedec, y han surgido varias teorías. Una de las más conocidas sugiere que podría ser el hijo de Noé, específicamente Sem, quien, según algunas interpretaciones, había sido especialmente bendecido por Dios. Esta teoría se basa en la idea de que Melquisedec era de hecho una figura ancestral, desempeñando un papel fundamental en la transmisión del conocimiento y las enseñanzas divinas. En la tradición judía, Sem es visto como una figura muy cercana a Dios, alguien que habría sido responsable de preservar la sabiduría divina y transmitirla a generaciones posteriores, incluyendo a Abraham. La conexión entre Melquisedec y Sem se ve reforzada por algunas tradiciones que dicen que Abraham, buscando sabiduría espiritual, fue a Sem o incluso a Melquisedec en busca de orientación divina, como en el episodio donde Rebeca, esposa de Isaac, pregunta por los movimientos dentro de su vientre, revelando que consultó a alguien para entender lo que estaba sucediendo. La creencia de que Melquisedec podría ser Sem también se basa en el hecho de que era un rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, títulos que indican una gran autoridad espiritual y gubernamental, y que coinciden con la figura de Sem, quien, según algunas tradiciones, habría sido el líder espiritual de su tiempo. Además, el nombre Melquisedec, que significa rey de justicia, puede interpretarse como una referencia a Sem mismo, quien después del diluvio fue bendecido por Dios con un destino especial. Sem, según la Biblia, desempeñó un papel significativo en la preservación de la linaje bendecida por Dios, y es posible que Melquisedec, como reflejo de su misión, fuera considerado el portavoz de esa bendición. Cuando observamos la historia de Noé y sus hijos, vemos que recibieron una bendición especial de Dios, junto con la responsabilidad de repoblar la tierra después del diluvio. Según Génesis 9:1-2, Noé y sus hijos fueron bendecidos con el mandato divino de fructificad y multiplicaos, extendiendo así las naciones humanas. Sin embargo, después del diluvio, la historia de Cam, uno de los hijos de Noé, toma un giro trágico. La transgresión de Cam, que involucró ver la desnudez de su padre Noé, resultó en una maldición sobre su hijo Canaán, mientras que Sem y Jafet fueron bendecidos por sus acciones respetuosas. La tierra de Canaán, que sería dada a los descendientes de Sem, más tarde sería conquistada por los israelitas, y Canaán mismo, debido a la maldición,
se convertiría en sumiso a sus hermanos. En cuanto a Melquisedec, algunos eruditos interpretan que él, como el sacerdote del Dios Altísimo, representaba la continuidad de la bendición de Sem, siendo un líder espiritual de la época, posiblemente un sacerdote que mantenía viva la llama del conocimiento divino después del diluvio. Descrito como el rey de Salem, Melquisedec también se asocia con la fundación de un espacio sagrado, que más tarde se convertiría en la ciudad de Jerusalén. Es interesante notar que Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, fue el centro de la manifestación de Dios al pueblo elegido, y Melquisedec, como su rey y sacerdote, anticiparía de alguna manera la importancia espiritual que tendría la ciudad. En Génesis 14, el encuentro entre Melquisedec y Abraham es un momento de gran importancia simbólica. Melquisedec no solo bendice a Abraham, sino que también reconoce el papel de Dios en la victoria de Abraham sobre sus enemigos. Cuando Melquisedec dice: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra», reafirma la soberanía de Dios sobre todas las cosas y legitima la misión de Abraham como parte del plan divino. Abraham, a su vez, ofrece a Melquisedec un diezmo, un gesto que demuestra su reverencia y respeto por Melquisedec como sacerdote de Dios. Este episodio también señala una transición importante en la historia espiritual del pueblo de Israel. Aunque Melquisedec, como el sacerdote del Dios Altísimo, fue una figura central, el sacerdocio más tarde se asociaría con los descendientes de Abraham, particularmente la linaje de Levi, que se formalizó con el establecimiento del sacerdocio en el Templo de Jerusalén. Sin embargo, la figura de Melquisedec como un sacerdote universal trasciende la línea sacerdotal levítica y apunta a un sacerdocio mayor, que muchos interpretan como un reflejo del sacerdocio eterno de Cristo. La figura de Melquisedec sigue siendo uno de los grandes misterios de la Biblia. Aparece brevemente en un contexto histórico y religioso, pero deja un impacto duradero. Su identidad, ya sea como Sem, un ángel celestial o una figura arquetípica, continúa fascinando a los eruditos y teólogos. La importancia de Melquisedec no radica solo en su encuentro con Abraham, sino en el hecho de que representa un tipo de sacerdocio superior, un sacerdocio de justicia y paz, que sigue inspirando debates sobre la naturaleza divina y humana. Melquisedec es una figura que tanto completa como desafía las expectativas bíblicas, invitándonos a explorar más profundamente los misterios de la fe y la revelación divina. Esta gran y misteriosa figura, que aparece brevemente en el texto sagrado sin revelar su origen o destino, es una invitación a reflexionar sobre los caminos de Dios, sobre la eternidad y sobre el significado de la justicia, la verdad y la paz que representa. Melquisedec, por lo tanto, es una figura que sigue siendo un enigma, desafiando siempre a quienes buscan entenderlo completamente, pero al mismo tiempo ofreciéndonos una visión del mundo espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Melquisedec puede ser un misterio en muchos aspectos, pero su importancia para la historia bíblica y hasta para la comprensión cristiana es innegable. Ahora que sabes un poco más sobre él, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta intrigante figura? Deja tu comentario y compártelo con otros que también están interesados en estos temas.